Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de nueva cuenta con usted para compartirle algunos de los últimos asuntos relacionados con la cobertura de este proceso electoral que ha tenido momentos muy interesantes en las últimas semanas, conforme se acerca pues ya la fecha para el segundo debate presidencial, quizá el decisivo, aunque mire usted, ya a estas alturas lo pienso y lo repienso, ¿no? Porque antes de llegar al segundo debate, algunos aspectos importantes como el de las encuestas pareciesen ya estar ocupando el lugar de las definiciones más importantes. ¿Por qué se lo comento? Porque hay por ahí ya una nueva medición que está surgiendo y que confirma que Andrés Manuel López Obrador sigue a la cabeza y ahora, según esta medición que da a conocer Financiero, pues López Obrador rebasa con 20 puntos a Ricardo Anaya, el panista Ricardo Anaya. Y un dato por demás interesante, ¿qué impulsa a Andrés Manuel López Obrador hasta alcanzar estas cifras? Pues nada más y nada menos que la preferencia creciente en el norte del país, oiga usted, ¿no? López Obrador está liderando con el 46% de las preferencias electorales, seguido de Ricardo Anaya con el 26%, Mid con el 20%, es decir, en un descuido, Mid alcanza a Ricardo Anaya. Margarita Zavala sigue en un pobre 5%, y el Bronco, que sigue con sus gracejadas, por cierto, el Bronco 3%. Pero mire, la otra lectura de estos números publicados por el Financiero hace unas horas sobre la intención de voto, el otro dato es de que en el norte del país ha crecido el respaldo para Andrés Manuel López Obrador, pues ahora cuenta con el 39% en este proceso electoral 2018, 39% de preferencia electoral contra, y este dato es interesante, contra el 17% que tenía a estas alturas en la elección de 2012. Un crecimiento verdaderamente sustancial. Eventualmente, apenas un análisis más fino y el análisis comparativo de los datos podría determinar si es realmente la frontera la que hoy estaría dándole la preferencia, la ventaja incluso, ¿no? Porque ha tenido ciertamente crecimiento casi generalizado. Mire, el candidato López Obrador dice que en los estados del norte es todavía más marcado el respaldo. Es un respaldo generalizado en todo el país, pero en la frontera norte ha sido realmente sobresaliente, y un comparativo de la intención de voto por región del país plantea que, mire, en la región norte, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador tiene hoy el 39% y tenía en su momento 17%, y en la zona centro occidente del país, pues Andrés Manuel López Obrador tenía un poco más, el 25% en 2012. En 2018, la zona centro registra para Andrés Manuel López Obrador un 36%, del 25% en 2012 al 36%. Y en el centro, la zona centro del país, Andrés Manuel López Obrador tenía en 2012 un 39% de la preferencia, aventajaba a el entonces candidato Enrique Peña Nieto,
quien tenía el 36% de la preferencia. Bueno, hoy, en 2018, la preferencia por Andrés Manuel López Obrador en la zona centro es del 54% contra un 21% del candidato del PRI. Una diferencia notable. La verdad es que la caída principal, comparado contra 2012, sería del priismo, esencialmente. Porque incluso el Partido Acción Nacional, que entonces tenía a Josefina Vázquez Mota como candidata a la presidencia de la República, tenía en 2012 un 30% en la zona norte. Tiene hoy Ricardo Anaya un 28%. Fíjese qué cosa tan interesante. En 2012, en la zona centro-occidente, Josefina había alcanzado el 26%. Hoy, el candidato del PAN tiene un 35%. En el 12, el PAN registraba un 20% de la preferencia en la zona centro contra el 19%, es decir, hoy un poco menor la preferencia en la zona centro que en 2012. Y finalmente, el PAN en 2012 tenía en la zona sur del país una intención de voto del 20%. Y hoy tiene 3 puntitos más, 23% en la zona sur del país. Es el comparativo. López Obrador ha crecido en todo el país, pero su crecimiento más marcado es en el norte, región en la que venía pues en un distante tercer lugar hace 6 años. Muy lejos del 51% que registraba Enrique Peña Nieto en esos estados, el actual presidente de la República. Son datos que arroja una encuesta nacional de El Financiero realizada durante los últimos días de abril y 1 de mayo. Si bien López Obrador creció más en el norte, sus regiones más fuertes son el centro y sur, donde cuenta con 54% de la intención efectiva de voto. El centro occidente es su zona más débil, con 36%, ubicándose en un empate técnico con Ricardo Anaya, quien tiene el 35% de las preferencias en esa región del Bajío. En contraste, López Obrador aventaja a Ricardo Anaya en el resto de las regiones. En el norte y el sur a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade en el centro de la República. Según esta encuesta, López Obrador tiene el 46% de la intención efectiva de voto en todo el país, Anaya el segundo lugar con 26%, Meade en tercero con 20%, y los otros dos candidatos pues francamente ni pintan. El Bronco quedó en la... para el anecdotario, sigue con cada ocurrencia y cada intervención, pero bueno. Dice Jaime Rodríguez el Bronco, por cierto, en una de las últimas intervenciones en que se quejaba y muy amargamente de los mugrosos spots que le dieron, pues, cosa de nada, ¿no? Pues una cosilla ahí, ¿no? Y luego se los programan a las 5 de la mañana, dice, no, nomás los ven los crudos y los pedotes, dice el Bronco. Ay, caramba. Genio y figura. Nomás hay que ver los spots que ha estado circulando en redes sociales. Es bueno para el anecdotario, de plano, en serio. Oigan, en el caso de la intención de voto para diputados federales, que es la otra parte de la encuesta, fíjese que Morena sigue creciendo en la intención de voto para los diputados federales. 41% Morena, le seguiría el PAN en esta intención, porque la intención a favor del PRI, pues simple y sencillamente tuvo una caída. Había empezado con 24 puntos en febrero, en marzo bajó un punto a 23, y en mayo, en lo que va de mayo,
pues cayó a 19 puntos. Caso contrario, pues el de Morena, que empezó con 30 en febrero, subió a 34 en marzo y en mayo registra 41 puntos. El PRD empezó con un 8% en febrero, en marzo mantuvo el 8%, pero en mayo de plano cayó al 5%, a 5 puntos. Perdió 3. Y bueno, los independientes de plano, de 9 que tenían en febrero, bajó a 5 en marzo y finalmente para este mes bajó nuevamente y quedó en 2. Qué impresionante. Comparando la intención de voto de Ricardo Anaya con lo que tenía la panista Josefina Vázquez Mota, Anaya prácticamente tiene el mismo nivel de apoyo que la candidata tenía en el norte, el centro y el sur del país, pero el frente la supera por casi 10 puntos en la región centro-occidente, donde parece estar fuerte. Estos son los datos recientes que comparte El Financiero y que nos pareció interesante de igual manera compartirle. Cielo santo. Creo que esto no tiene reversa, no se ve en serio la posibilidad de una reversa. Así están las lecturas. Mientras tanto, bueno, pues siguen agarrados del chongo. Por cierto que Andrés Manuel López Obrador hizo por ahí algunos comentarios, ¿no?, que no le gustaron a Nancy Sánchez Arredondo, que es diputada federal por Baja California y por el Partido Revolucionario Institucional. Mire, se trenzaron ahí, pues, ¿no? Nancy Sánchez Arredondo recién subió en su cuenta de redes social un mensaje para Andrés Manuel López Obrador y le dice: con mis hijos no te metas. Te peleaste con los empresarios, engañaste a las mujeres, rechazaste presentar tus 7 de 7, predicas honestidad y te rodeas de corruptos. ¿Ahora quieres derogar la reforma educativa? No, López Obrador, con mis hijos no te metas. Nosotros lucharemos por México. Caramba. Y bueno, pues se puso en el tocadero, ¿no? No ha faltado quien salga a responderle a Nancy Sánchez Arredondo. ¿Qué cosas? Solo en campaña se ven estas cosas, Solo en campaña. Bueno, la prueba más evidente, pues, son las expresiones de los diferentes candidatos al Senado y a las diputaciones federales. Aunque mire, los candidatos a las diputaciones federales están registrando un comportamiento así como de bajo perfil, ¿no? No se notan mucho. Sabemos que andan haciendo campaña, algunos con mayor o menor ahínco, pero ahí andan, unos más que otros, pero todo se concentra en la campaña de los candidatos al Senado y por lo pronto finalmente será posible que veamos un debate entre el panista Jorge Ramos Hernández y los aspirantes a la senaduría que estarán apuntándose para este foro cívico organizado por la Coparmex. Ya sabe, porque nos lo dijo aquí mismo el presidente de Coparmex, Gilberto Fimbres, lo había dicho en una conferencia previamente, todos los partidos aceptaron participar en este encuentro, en este foro, pero no estaba definido a quienes enviarían de representantes.
Aquí el encuentro esperado en todo caso sería entre Jorge Ramos Hernández y Jaime Bonilla. Bueno, francamente en esta ecuación no figura Alejandro Arregui, hay que decirlo, porque quienes han polarizado la atención son estos dos aspirantes al Senado, Jorge Ramos y Jaime Bonilla. Bueno, Alejandro Arregui parece que finalmente es quien asistirá a este encuentro, pues es el representante, el que encabeza la primera fórmula al Senado de la República. Jorge Ramos aparentemente sería el enviado por el Partido de Acción Nacional, ¿no? Así es que frente a este panorama será interesante ver si Jaime Bonilla acude, porque como él dijo, yo no voy a debatir con Jorge Ramos porque pues él es el candidato de la segunda fórmula. A mí pónganmela a Gina Cruz, ¿no? Candidata al Senado por la primera fórmula, para estar parejos, ¿no? No con Jorge Ramos, así no, casi, ¿no? Entonces, a ver cómo le va a Alejandro Arregui, ¿no? Será muy interesante verlo. Obviamente creo que es evidente que es Jorge Ramos quien tiene las tablas o más tablas, ¿no? Entonces será muy interesante ver qué desempeño tiene Alejandro Arregui, porque falta que defina Morena si asiste Jaime Bonilla, que nos parece poco probable, si va Jorge Ramos Hernández en representación de Acción Nacional, muy factiblemente Morena estaría enviando a quien encabeza la segunda fórmula al Senado de la República, esta abogada mexicalense que se ha dado sus vueltas recientemente por Tijuana para atender algunos asuntos concretos, entre ellos la petición, la representación legal de algunas de las familias afectadas ahí en Lomas del Rubí. Entonces veremos y diremos, ya está esto encima, ¿no? Mientras tanto, continúan los preparativos para el segundo debate presidencial. Caray, ya es el día de hoy en el Centro Cultural Tijuana, no se lo pierda. Será un ejercicio interesante, sobre todo si, como parece ya un hecho, está confirmado Jorge Ramos Hernández. Bueno, seguramente le va a poner el sabor al foro y eventualmente se estaría llevando la tarde, ¿no? No estoy menospreciando las habilidades de Alejandro Arregui, pero francamente pues no las conocemos, en honor a la verdad. Alejandro Arregui es un político joven, emergente, tiene poco de haber aparecido en la escena política a partir de su cercanía con pues el equipo del presidente Enrique Peña Nieto. Tiene poco senadense de estar ocupando cargos públicos, ha tenido, se puede decir que una meteórica carrera política, joven carrera política, que prácticamente se da con su nombramiento como delegado de Infonavit en Baja California, luego como diputado local, que es en este momento, con licencia, y ahora candidato al Senado de la República. Pretendió la candidatura a la alcaldía, le late el corazoncito, pero bueno, se quedó en el camino. Pero, pues comparado a las trayectorias, evidentemente, pues tiene más tablas Jorge Ramos Hernández, sin menospreciar las habilidades que pudiese tener Alejandro Arregui, y que ahí se verán, al menos las relativas al polemista que puede ser, y ya lo ha acreditado con creces, pues Jorge Ramos Hernández, ¿no? Colmilludo, sin duda. Así que hoy es el día, Centro Cultural Tijuana. Dese una vuelta y ahí nos platica sus impresiones, ¿qué le parece? Oiga, mire, fíjese que en el contexto del proceso electoral, un asunto que podría considerarse un tema local
no estrictamente de orden electoral, pero sí por la implicación que tiene. Es este encuentro que nos compartió en las últimas horas nuestra compañera Dorelena Cortés en su columna, una reunión, un encuentro en donde estuvo presente pues un empresario de origen israelí, Moisés, pues, ¿no? Moshe, que se presenta a sí mismo como pues mediador entre los gobiernos del PAN en Baja California y los medios de comunicación. Se pretende mostrar como mediador. Alguna tarea que alguien le propuso, le pidió desde el gobierno del estado, aparentemente pues la mera, ¿no? La oficial mayor Loreto Quintero, pero con capacidad de mediación y representación no solo del gobierno del estado, sino el gobierno municipal, que no han tenido muy buena suerte en el trato con los medios de comunicación. Y por lo visto, a estas alturas, cuando el gobierno municipal ya va a la mitad de su camino y el gobierno del estado ya casi de salida, le queda un año, como que parece que quieren entablar algún tipo de relación con los medios de comunicación después de varios intentos fallidos y varios manejos de su política de comunicación social francamente fallida. Y a este hombre, que no sabemos si es algún beneficiario de contratos de eventualmente los dos gobiernos, el estatal y municipal, pues tiene una empresa de impresiones digitales y demás. Es una especulación, ¿no? Pero válida. Eventualmente es un hombre que podría estar siendo beneficiado con contratos del gobierno, de los dos gobiernos, y bueno, pues en el contexto de esa relación, ¿no? Y de esa cercanía, quién sabe si él se ofreció o se lo pidieron, ¿no? ¿Cuáles son sus credenciales para considerarlo el hombre calificado para una mediación con los medios de comunicación? Francamente no los conocemos, pero si vale como carta de presentación, como credencial, este desatinado manejo que tuvo con directores de medios de comunicación en un encuentro hace un par de días, pues me parece que entonces está condenado al fracaso como mediador. Primero porque lo hace atacando a los medios de comunicación y haciendo afirmaciones que no tienen sustento, ¿no? Defensor a ultranza del comportamiento de los gobiernos estatal y municipal y de las acciones, de varias de las acciones emprendidas por ambos. Lo cierto es que este señor Moshe, que pertenece a este club de empresarios tan selecto que se da cita ahí en las torres de New City, ¿no? Sesionan ahí. Pues eso es un grupo privilegiado, ¿no? No cualquiera, pues ahí una membresía cuesta $5,000, nomás por el derecho a reunirse, a comer y a cotorrear y demás cosas, ¿no? Y a trabajar o empujar una agenda propia de este grupo de intereses económicos. Y no estoy calificando estos intereses. Pueden ser legítimos, pudieran ser ilegítimos eventualmente también. Con certeza no nos queda muy claro, pero evidentemente se identifican por varios intereses. Oiga usted, bueno, yo no alcanzo a entrar, yo escasamente creo que traigo 3, alcanzo a juntar 3 aquí, no alcanzo a juntar los 5, ¿no? Y como no soy político y alcalde y demás, pues no soy de los privilegiados que tienen una especie de dispensa, de beca, de subsidio,
para pertenecer sin tener que desembolsar $5,000 mensuales de membresía, ¿no? Pero don Moché sí los tiene, y también tiene el interés de quedar bien con quienes le han pedido mediar con los medios de comunicación. Y lo hace de una manera tan torpe que de entrada reclama a los medios de comunicación y les acusa, ¿verdad? Es nuestro reportero del barrio, Jovet Terrix. Cuando lo vea por la calle, él es uno de ellos, ya lo sabe. Del barrio y de la barriada, sí, claro. Entonces, lo primero que hace este hombre es pelearse con los medios de comunicación y responsabilizarlos y acusarlos, ¿no?, de ser los responsables de una mala actitud hacia los gobiernos del PAN en Baja California. Cuando lo cierto es que los funcionarios estatales simple y sencillamente no saben, por lo visto, o no tienen la capacidad para acercarse y platicar, ¿no? Las puertas de los medios de comunicación en general están abiertas. Yo le aseguro que si aquí toca la puerta como lo han hecho otros funcionarios, han encontrado puertas abiertas y todo fuera como platicar, pero bueno, por alguna razón no se les da. Y entonces sus equipos de comunicación social parecen haber sido no solo ineficaces e ineficientes, sino torpes. Y entonces, en lugar de lograr un resultado favorable para sus patrones en ambos gobiernos, me parece que han logrado el efecto contrario. Entonces, por lo visto han agotado toda posibilidad de contar con alguien en la estructura de gobierno capaz de hacer contacto con los medios, que es absurdo, en serio, yo se lo digo. En los medios de comunicación no comemos, en serio, tampoco nos negamos a platicar. Si alguien viene y toca la puerta de nuestra editora, yo le aseguro que le va a recibir y le va a atender y va a escuchar lo que tenga que decir, pero bueno, no se les da, por lo visto. Entonces prefieren un mediador. Claramente este hombre es un hombre que solo tiene dinero, Es simplemente un hombre con dinero. No le veo otra cosa, ¿no? Mucho menos la capacidad para ser un mediador. ¿Cómo si además fuese tan complicado? ¿Cómo se hacen bolas, De veras, ¿cómo se hacen bolas? No quería quedarme sin compartirle ese pequeño asunto sobre el que usted puede leer un poco más en la columna de nuestra compañera Dorelena Cortés, que por cierto ya acaba de bajar. Bueno, sigue ahí pues, pero la ha renovado. Ya nos adelantó parte de la columna, y este tema que le comento lo va a encontrar aquí mismo, incluso en el portal en el Facebook de Agencia Fronteriza Noticias. Ahí luego ahí lo va a encontrar. Qué cosas. Por eso andamos, por eso estamos, dijo la mosca, estamos como estamos. Por eso nunca progresamos. Ay, señor Moché. En fin. Oiga, muchas gracias por continuar con nosotros. Dice Mar GB, claro que si el PAN ganara. Dice Gina Cruz y Jorge Ramos, mi voto por ellos. Anaya tiene las mejores propuestas, es joven e inteligente. Arriba, Anaya. Ande, pollo. No, pues le digo, tiene sus simpatizantes, ni duda cabe, Ni duda cabe, tiene sus simpatizantes. Y, a ver, déjeme ver. Es Mar,
¿Quién sabe qué querrán, qué significarán estas dos letras, G y V? Los apellidos, evidentemente, pero bueno, pues ahí le tiene. ¿Tienen simpatizantes? Pues claro que tienen simpatizantes. Qué raro que no hayan enviado a Gina Cruz, hombre. A la que tendría más posibilidades de llegar al Senado de la República. Yo supondría que es la persona más adecuada para participar en el foro de hoy en Coparmex, pero bueno, así están las cosas. Oiga, pasemos a otro asunto. Un tema que ha hecho ruido en las últimas horas es un par de resoluciones del Poder Judicial Federal en respuesta a juicios de amparo presentados contra la Ley de Seguridad Interior. Interesante, sin duda. Es una primera derrota para esta Ley de Seguridad Interior promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto para facilitar, proteger una intervención, una participación activa de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, a la delincuencia, con herramientas de orden legal que les garantizan mayor protección, que es lo que habían reclamado los representantes de las Fuerzas Armadas. Claramente, según el análisis de los dos jueces en ambos casos, la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional. En dos asuntos distintos, en dos juzgados distintos, la resolución finalmente es en el mismo sentido prácticamente. Y esto, por supuesto, ha generado controversia en las últimas horas. Entonces, en un momento en que en este proceso electoral están a discusión temas relacionados con la seguridad pública de este país, ciertamente lo relativo a la Ley de Seguridad Interior y esta resolución tendrán una repercusión. Actualmente los diferentes partidos, los candidatos de diferentes partidos, particularmente los candidatos al poder legislativo, han venido recibiendo propuestas diversas para pues lograr que se materialicen tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados modificaciones de orden legal que tendrían como propósito reforzar esta estructura legal y administrativa e institucional en materia de seguridad pública, pues para tener un andamiaje sólido que garantice mejores resultados en materia de seguridad pública. Y entonces la Ley de Seguridad Interior, que fue tan controversial en el último proceso, mejor dicho, en la legislatura actual, que todavía no termina formalmente, se consideraba una pieza clave. No era la única acción, no era el único instrumento, la única herramienta, pero sí, en más de un sentido, estaba considerada como un instrumento clave para lograr resultados en materia de seguridad pública, para respaldar particularmente a las Fuerzas Armadas y su desempeño, porque este desempeño y esta intervención fue muy cuestionada en los últimos años, a falta de un sustento legal para justificar ciertas intervenciones de las Fuerzas Armadas, pero además porque integrantes o representantes de las Fuerzas Armadas que participaron en varios incidentes resultaron ser culpables de violar derechos humanos. Hubo ejecuciones extrajudiciales, claramente violaciones flagrantes a la ley, y las Fuerzas Armadas se molestaron mucho, pero muchísimo, por haber sido o por el hecho de que sus integrantes fuesen llevados a tribunales. De hecho, les pareció una osadía y reaccionaron furibundamente, incluso desde el propio secretario de la Defensa Nacional, oiga usted,
¿no? El general Cienfuegos. Le recordamos algunas intervenciones particularmente rudas, reclamos pero airados. Un hombre que al que le costaba contener la ira, ¿no? Por el cuestionamiento, la crítica a las Fuerzas Armadas y las acciones legales concretas contra representantes de las Fuerzas Armadas por su participación en incidentes donde quedó debidamente acreditado una serie de abusos de ellos y abusos como violaciones a mujeres y asesinatos, así, ejecuciones, fusilamiento. Y no son esos fueron los asuntos de más alto impacto, pero hubo otros más. Así que interesante esta resolución, esta doble resolución que se produce, porque fueron por vías distintas, los promoventes personas diferentes, y en ambos casos dos resoluciones que coinciden en señalar como inconstitucional a la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué tema este, eh? Es el tema, sin duda el tema de hoy, pues el de la seguridad pública sigue siendo el tema de hoy, y todo lo que tenga que ver con el mismo de igual manera. Oiga, déjeme comentarle que en este mismo contexto, por ejemplo, uno de los temas que está bajo lupa tiene que ver con la vigilancia legal, la intervención de comunicaciones privadas en este país. Y entonces, esto que también se convierte en materia de controversia en un escenario de orden electoral, porque se discute en el contexto de toda esta temática compleja relacionada con la seguridad pública. Lo cierto es que la vigilancia legal en el país, a través del registro de datos de servicios de telecomunicaciones, bueno, ha evidenciado un manejo, por decirlo menos, desparpajado, ¿no? Impresionante, una serie de abusos, desatinos, violaciones todas, pues, en la intromisión incluso. Las autoridades de seguridad y justicia, fíjese, deciden con la mano en la cintura las intervenciones, el espionaje telefónico. Mire, las autoridades de seguridad y justicia, como la FEPADE, por ejemplo, bueno, por eso por citar uno tan solo, realizaron 75.978 solicitudes a las compañías telefónicas de México para que ofrecieran información de sus clientes en 2017. Fueron en promedio 200 requerimientos diarios. ¿Para qué sirvió esa información? ¿Se alcanzaron los objetivos que se buscaban? Bueno, parece que para las propias autoridades ni siquiera esto está muy claro, ¿no? Desde la Procuraduría General de la República, la que más solicitudes hizo, pasando por otras de menor rango en función de la cantidad de solicitudes realizadas. Lo cierto es que una y otra vez, de manera frecuente, todos estos requerimientos resultaron haberse hecho sin control y con desaseo, por decir lo menos. Y mire, la PGR tan solo hizo 14.789 solicitudes, 14.789 de las 75.000 registradas en 2017. Este tema que tiene o que se ha convertido en un tema de álgida discusión en el poder legislativo, en la legislatura actual, la que está por concluir, en el contexto de esta discusión amplísima sobre la seguridad pública, también se ha convertido en un tema de campaña, no solo por la vertiente legislativa que podría impulsarse en la nueva legislatura, sino por la presión para que se aprueben medidas discrecionales, se aprueben
acciones de espionaje y acciones que en este momento no pasan la prueba de la ley, pero que con un plan de reformas podría justificarse, lo que ha generado una voz de alerta de grupos especializados en el tema que han venido dando seguimiento, en el sentido de que esto nos encamina a un estado policíaco, a un estado donde convenientemente el gobierno tiene un mayor control y una mayor intromisión en la vida de los ciudadanos. Esto aunado a la serie de libertades, o mejor dicho, eliminación de candados para que las autoridades puedan actuar con mayor discrecionalidad en el terreno de lo policíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ha planteado un panorama de preocupación para los especialistas en el tema, los promotores, grupos de derechos humanos, ante lo que pareciese un riesgo, o ante lo que representa un riesgo bastante importante para la seguridad de las personas y para su vida privada. La intromisión, el espionaje, pues sin control prácticamente, como desearían desde algunos sitios del poder público en este país, es lo que se ha venido fortaleciendo, reforzando con reformas de orden legal, y algunas materializadas ya finalmente, pero otras que están ahí en camino esperando, ¿no?, tocando la puerta para que sean aprobadas por el Poder Legislativo, de tal suerte que algunas ciertamente tocarán las puertas del Poder Legislativo a partir del resultado electoral, ¿no? Una vez que se define quiénes van a integrar el Poder Legislativo en este país, y será muy interesante ver si, como parece, Morena también tendrá mayoría en el Poder Legislativo. Pues habrá que ver entonces cuál va a ser la posición de la nueva administración, si es que se confirma lo que marcan las tendencias hasta este día. Esta campaña todavía no termina, muchas cosas pueden pasar de aquí al día 1 de julio, pero con los resultados que hay a la mano, pareciese pues que esto es inevitable, que Andrés Manuel López Obrador será presidente y que Morena tendrá mayoría en el Congreso de la Unión. ¡Wow! Y mientras tanto, los medios de comunicación metiendo lupa a los candidatos a gobernador en las entidades donde habrá elecciones de esta naturaleza, coincidentes con la elección federal. No, bueno, hay cada ejemplar, Dios de mi vida. Y hay un escrutinio, además, déjeme decirle, muy interesante, que solo se puede entender en la preocupación de los grandes medios de comunicación por garantizar su supervivencia, así, para decirlo simple y llanamente. Este podría ser el caso de Televisa, pues no se puede entender de otro modo esta preocupación por presentar un rostro demócrata, ¿no?, un rostro de imparcialidad. No obstante, el historial que tiene esta empresa como soldado del PRI por tantas décadas, ¿no? Algo que dijo Televisa hace algún tiempo a través del sucesor, Emilio Escargallán, ¿no?, cambió, muertos ya los fundadores de Televisa, debutó diciendo que tal cosa, pues en todo caso pudo haber sido antes de su arribo, ¿no?, y que Televisa entraba en otra etapa. Bueno, lo cierto es que, híjole, habría que preguntarle a la opinión pública de este país si cree tales afirmaciones. Uno de los medios más cuestionados en este país es Televisa en particular. En general, los medios de comunicación, seguido del cuestionamiento severo al duopolio televisivo, Televisa, TV Azteca, pero Televisa lidera, ¿no?, las encuestas también, pero del descrédito. Entonces, caramba, es tan interesante ver cómo de pronto
a juzgar por lo que alcanzamos a visualizar desde aquí, Televisa va a ser quien levante la mano del ganador, de alguna manera valide, ¿no?, un triunfo electoral, y está vistiéndose de demócrata. Solo así podemos entender el manejo que ha hecho de la cobertura electoral. Sí, cuidadosa. Qué interesante. No creímos que nos tocaría verlo. Y mire, ahí está. Para la historia, para la historia. Oiga, fíjese que en el terreno de lo local continúa la campaña de todos los aspirantes a las diputaciones federales, y ha sido muy interesante ver una nueva promoción en redes sociales con cierto grado de intensidad, impulsando la presencia de Héctor Cruz Aparicio, el candidato del PES Nacional a la Diputación Federal, acompañado de Julián Leizaola Pérez, por lo menos en términos de promoción. Leizaola Pérez, como usted sabe, pues no es un hombre que pueda estar sometido a los rigores de una campaña física que implicaría estar recorriendo toda la ciudad. Pues es francamente imposible, ¿no?, debido a su condición física. Un hombre que además está todavía bajo tratamiento, ¿no?, para tratar de recuperar la movilidad, cosa que ha logrado más o menos de manera importante, según los videos que él mismo ha difundido. Pero el apalancamiento que se está dando a favor de Héctor Cruz, pues con el ánimo de impulsar su candidatura, podrían hacer pensar razonablemente que Héctor Cruz Aparicio se convirtiese en diputado federal efectivamente por ese distrito, ¿no? Él lleva dentro de la alianza del PES o de Encuentro Social con Morena y el PT, pues una candidatura y una posición importante en una zona donde además el PES local, con Leizaola como candidato a la alcaldía, tuvo una presencia muy fuerte. De hecho, el sector o el distrito donde ganó la elección, y un resultado electoral que le aportó una cantidad importante de votos a la votación general que recibió Leizaola en la ciudad para la presidencia municipal. Ahí donde Aarón Pallares era el candidato a diputado local, en esa zona. Entonces, es una zona donde ha tenido una presencia fuerte Julián Leizaola Pérez. En general la tuvo en toda la ciudad, pero fue emblemático ese distrito donde hoy Héctor Cruz Aparicio está buscando el respaldo de los ciudadanos para convertirse en diputado federal. Y mire, no lo descarta usted, ¿no? Será muy interesante ver lo que la gente va a decidir ahí, si eventualmente lo hará por el arrastre que genera el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, o en todo caso si la presencia de Julián Leizaola hará alguna diferencia notable, ¿no? La simpatía por Julián Leizaola Pérez, quien no participa como candidato por tierra, está en la lista para ser diputado federal, pues, lo tiene aparentemente garantizado ser diputado federal, pero será una buena oportunidad para medir qué tanta preferencia electoral, qué tanta simpatía tiene Julián Leizaola de parte de los ciudadanos. Y desde luego no puede uno dejar de voltear a ver a los otros candidatos que andan haciendo su luchita. Le insisto, algunos más, algunos menos. Hace algunos días
coincidieron los candidatos justamente en esa zona de diferentes partidos, ¿no? En una actividad muy intensa que desplegaron en el distrito, y en el caso del candidato del PRI, este muchacho Jorge Mario Silva, el candidato del PRI, es Madrigal, perdóneme usted, que se hizo acompañar pues de su tutor político, de su padrino, ¿no? Jorge Hanron. Eso será también interesante verlo. Ya sabemos que la preferencia electoral a favor del PRI está francamente disminuida en términos generales en todo Baja California. ¿Le servirá de algo, le restará o le sumará la presencia de Jorge Hanron? Esa es una pregunta, curiosidad morbosa que esperamos conocer en otro momento. ¿Ya? No me diga, ¿por qué me corre, productora? ¿De plano ya? Bueno, pues ya me voy. Oiga, muchísimas gracias por habernos acompañado para esta edición especial relativa a la cobertura electoral. Carmen Aguilar, Anaya mentiroso, dice ratero, maldito ratero, maldito. Caramba, creo que está enojadita Carmen Aguilar. Sí. Ya vi todo lo que puso. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. La cita mañana no se le olvide, en punto de la misma hora y en este mismo lugar. Que tenga usted un día extraordinario. Pásela muy bien.